Mancha, y su recorrido como investigador, divulgador es bastante extenso. En radio, por ejemplo, ha sido director y presentador de Realidad Desconocida. Asimismo, también ha colaborado en diferentes programas en Dimensión Límite, en Misterio Directo, Extrañología, y en prensa escrita ha publicado en diversas ocasiones el reputado boletín El Ojo Crítico, y fue miembro fundador de FDM, la revista digital. Su conferencia se titula Cuando el misterio cobra forma, ruidos, presencias y fenómenos extraños, y él es Jesús Ortega. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Es un placer para mí poder dar una ponencia en el marco de estas ya míticas jornadas fundadas por el profesor Fernando Jiménez del Oso. Gracias por estar aquí a la hora de comer, porque ya es hora de ir yendo a tomar algo. Me gustaría también, como no, dar las gracias a los organizadores del evento por darme la oportunidad de estar aquí ante todos ustedes, dar las gracias al público y, como no, a los amigos que me acompañan por ahí abajo. Si les apetece, les propongo acompañarme en un caso que he tenido la oportunidad de investigar. No me gusta usar la palabra investigar porque yo no soy investigador, más bien de cubrir, de recoger testimonios. Un caso en el que se conjugan diversos fenómenos extraños, anómalos, unos más explicables, otros no tanto, pero todos, o es mi opinión, nos hacen plantearnos ciertos interrogantes, ciertas cuestiones que nos hacen, pues eso, plantearnos ciertos parámetros de la realidad. Antes de comenzar, sí que he de decir que no podré, por petición expresa de los testigos del caso en cuestión, no podré revelar el lugar donde se producen estos casos. También he alterado algunos de los nombres de los protagonistas de esta historia. Sí que puedo decir que el caso tiene lugar en una localidad de la provincia en la que nos encontramos, de la provincia de Albacete. Y bueno, si les parece, comenzamos con el caso. Gracias por el mando, porque esto es una caña. Como muchas de estas historias que tienen fenómenos paranormales como hechos curiosos, todo comienza con la muerte, con el trágico suceso del fallecimiento de Miguel. Es el marido de Elena, que es la protagonista, la testigo principal, y la llamaré así porque es la que me ha cedido todos los testimonios. Y como digo, todo comienza con la muerte de Miguel, el padre de familia, para que nos entendamos. Aunque existen ciertos fenómenos anteriores de diversa naturaleza. A partir de dicho fallecimiento, como digo, en muchos de estos casos, se desencadenarán distintos fenómenos en los que se habrán involucrados ya no solo miembros de la unidad familiar, miembros directos, sino también personas ajenas a dicha historia. La muerte de Miguel, él muere por un aneurisma, es una muerte repentina, para que nos entendamos, una muerte inesperada, no se produce después, no deviene de una enfermedad larga como podría ser un cáncer. Estará amparada por un importante cambio de actitud. Le preceden ciertos fenómenos ya curiosos. La familia los describe como que Miguel en la última semana empieza a hacer cosas no muy habituales en él, empieza como a despedirse de cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, es muy curioso, es muy entrañable también, marcado en el trágico fallecimiento, que la tarde de antes, esa misma tarde en la que él fallece, comienza a liar cigarrillos. De una manera inusual, muchísimos cigarrillos. Y su mujer le pregunta, Elena le pregunta sorprendida, ¿pero para qué está liando tanto tabaco? No voy a necesitar tanto tabaco. A lo que Miguel responde, no te preocupes que lo vas a necesitar. Como digo, estando vivo Miguel, Elena, su mujer, la principal testigo, como digo, es protagonista de un curioso fenómeno que atribuye a la presencia de su padre. Años antes del fallecimiento de Miguel, evidentemente también muere el padre de Elena, y ella en una ocasión refiere que mientras estaba echando la siesta siente una presencia, siente un contacto en la cama que ella vive como real. Cuando se da la vuelta, ella pensaba que había alguien en la cama y dice, Miguel, no hagas tanto, no había nadie. Es curioso, al final de la ponencia veremos la posible explicación, pero como digo, como mínimo es curioso.
No solo eso, sino que además Elena refiere en muchas ocasiones haber sufrido bajadas de temperatura, pero no bajadas de temperatura que sienta ella en su propio cuerpo, sino que ella describe que ve vaho, por lo tanto la bajada de temperatura debería ser general en el ambiente, no solo a nivel corporal, no lo presiente solo ella. Comienzan los fenómenos. Pues bien, como digo, hay testigos ajenos a la familia y además son los primeros protagonistas, los primeros en referir hechos un tanto extraños, y son los vecinos. Ellos viven en una casa compartida, dos viviendas, una arriba y una abajo. La familia protagonista, la de Elena, vive arriba y los vecinos viven abajo. Pues el día del duelo, el día, para que nos entendamos, en el que ellos están en el tanatorio, los vecinos de Elena escuchan una serie de martillazos. Pero si les parece, dejemos que sean ellos mismos los que nos lo describan. Lo dijo a mí y ya dejé yo a mano, ¿verdad? Yo sé que mi madre la llamé yo para decirle, a ver si tú también escuchabas que soy yo la loca. Mamá, dice, pon atención, parece que soy ruidos arriba. Y era así, como si la mató un martillo. Y justo como si fuera aquí en el salón, no era como si fuera... Bueno, dices tú que soy la mamá, la casa, voy por la casa, sí, digamos, en la casa. Este hecho, como digo, es curioso porque la que estaba hablando, la hija de la familia vecina, piensa que es la única que está escuchando esos martillazos, esos golpes que ellos describen como martillazos, cuando su madre se da cuenta que también los estaba escuchando, y no solo la madre y la hija, sino que el hermano, muy escéptico, he tenido la oportunidad de hablar con él, no cree en nada en este tipo de fenómenos, también escucha esos martillazos. ¿Por qué los defino y los definen como martillazos? Porque inmediatamente los identifican con alguno de los miembros de la familia protagonista. Ellos piensan que alguien debe haber arriba para escuchar esos ruidos. Miguel, curiosamente, era muy manitas. Siempre estaba pues, poniendo un cuadro, clavando un estante, siempre estaba haciendo algo, por lo que ellos describen como martillazos. Además, durante un periodo de tiempo aproximadamente en el que se puede tardar en clavar algo. Se escuchan por toda la casa. La sorpresa llega cuando la familia protagonista llega del tanatorio. Los vecinos, evidentemente, le preguntan inquietados: oye, ¿había alguien arriba? Porque hemos estado escuchando los ruidos. Arriba no había nadie. A los pocos días de haber fallecido Miguel, Andrea, que es la nieta pequeña de Miguel y de Elena, de su nieta, como bien digo aquí, de apenas año y medio, no contaba con poco más de un año, es encontrada en una situación un tanto extraña. A los 2 días de morirse mi marido estaba aquí mis hijos, para ayudarme a arreglar los papeles y todo. Mi nieta, que tiene 2 años, 20 meses menos, no había subido jamás ni la escalera ni la bajó ni subió, te lo comenté. Que no bajó ni subió, eso a los 2 días. Estábamos hablando de los papeles, de todo, y no nos dimos cuenta de la criatura. La criatura estaba en la mitad de la escalera sentada jugando. Y riéndose con alguien. ¿Y tenía 2 años en aquella época o no? Tenía 1 año, por ahí, ¿verdad? Porque tenía lejano. Ahora tiene 2 años y poco, y claro, eso hace 20 meses, y ella jamás había subido la escalera ni bajado. Y estaba en la mitad de la escalera, que nos pegamos un susto, pero la niña riéndose como si estuviese con alguien. Como veis, es curioso porque la niña con tan corta edad, algunos ya han empezado a andar, pero ella, como bien dice la protagonista, Elena, no había subido ni bajado antes la escalera. Ahora veremos una fotografía de la escalera. Estaban pues, hablando de los papeleos, del entierro, etcétera, etcétera, y se la encontraron, como bien dice, en mitad de la escalera, como si estuviera con alguien, con un ser invisible. Pero no solo Andrea, tan corta edad, es protagonista de estos hechos, sino que también Alejandro, su hermano, nieto también de Miguel y de Elena, es protagonista de unos hechos pues también muy curiosos, porque él empieza a referir la presencia de un ser que juega con él en el parque, en la escuela, un ser que él dice que está en la luna. Escuchemos. Sí, los niños que viven en el parque en su clase. ¿Y qué años tiene? 4 años. Ahora tiene 4 años. ¿Y es cuando le sigue pasando o cuando le pasaba qué años tenía? Pues 3 años. Pero vamos a ver, nadie ha dicho, supone. Él siempre quiere decir, digo, me contaba cuando digo, ¿dónde está el lago? Dice, el lago está en el cielo, en la luna. Siempre me decía que estaba en la luna. Pero ¿tú crees que un niño pequeño es común que le lleves a un cementerio y te diga, y le diga yo, porque haces, el agua está durmiendo? Sin verlo mi marido, porque no ha visto a mi marido enterrarlo. En el momento en que los niños pequeños entran en juego, entran en el fenómeno paranormal, es muy a considerar. Para mí este fenómeno es de los más importantes de todo el caso, porque son niños muy pequeños, de muy corta edad. Evidentemente a ellos no se les pone al tanto, o no muy directamente, del fallecimiento de Miguel. No son capaces de comprender todavía la trascendencia de ese hecho, ellos no lo ven enterrar, en fin, como digo, no se les pone al tanto.
Es un fenómeno muy interesante que ahora iremos viendo. Esta es la escalera en la que fue encontrada Andrea jugando con ese ser invisible, o con lo que parecía un ser invisible, pero el misterio comienza a manifestarse, y ya no solo son presencias, ya no solo son ruidos, sino que también Elena ha percibido en más de una ocasión olores a puros, a café, a rosas. Las rosas tienen un amplio contexto paranormal relacionado con el más allá, pero además Elena asegura escuchar el tintineo de unas llaves, y esto tiene que ver con que su marido, cuando subía las escaleras que acabamos de ver, gustaba de agitar las llaves, las iba moviendo, y además ruidos diferentes procedentes de diferentes estancias de la casa sin explicación lógica. Eso de sin explicación lógica lo veremos más a profundidad más adelante. Estando vecinos y protagonistas, las dos familias se juntan en el piso de abajo, en la vivienda de abajo, se han escuchado fuertes golpes y cosas que ellos refieren como pasos en la parte superior del hogar. Yo he oído golpes también arriba. También los he oído. Pero No, muchas veces vamos superior. Estamos aquí tomando café y dice Elías, ¿ya tienes el niño por ahí corriendo? Sí, seguro está que Dani está con el ordenador en el sitio. Y luego de tomar café subo y digo, Dani, digo, hijo, ¿has estado haciendo ruido? Bueno, yo no, mamá. Y aquí lo ha dicho Elías muchas veces. ¿Ya tienes el niño por ahí corriendo? Este es uno de los pasillos de la vivienda de arriba, pero no solo los humanos son capaces de percibir ciertos fenómenos extraños, sino que el animal de la familia, el perro, también ha sido señalado como testigo de lo insólito, testigo de lo extraño. ¿Por qué? En más de una ocasión ha sido visto jugando con un ser invisible del mismo modo en que lo hacía con Miguel, con el fallecido. Y no solo eso, sino que también al comienzo de las escaleras que hemos visto, ha sido encontrado sollozando, ladrando, como si un ente extraño, invisible a la percepción humana, estuviera subiendo por esas escaleras. El mismo perro, como digo, pues se ha encontrado en esa posición. Este es el animal de la familia. Y vamos con un fenómeno muy curioso que ha llamado la atención de los compañeros con los que he podido comentar, lo que es el de la flor incorrupta entre comillas. Existe una especie de rosa incorrupta, ahora veremos fotografías, que no ha seguido un proceso muy natural, por así llamarlo. Ellos achacan, mejor dicho, el fenómeno a que es la primera rosa que ellos reciben en honor, en recuerdo del fallecimiento de Miguel. Es la primera flor que le dan. Además, la flor es de origen natural, es de un rosal que los vecinos tienen en el patio de abajo, no es de floristería. Como veis aquí, no ha sido sometida a ningún tipo de procedimiento como echarle laca, echarle algún elemento químico, ponerla en un libro para que se mantenga en esa condición. Y las fotografías de la rosa. La flor tiene ahora mismo más de 25 o 26 meses y aún se conserva en este estado. Como digo, al tacto, aquí puede parecer más putrefacta, por así decirlo, al tacto se mantiene aún casi aterciopelada. No es común porque una flor con estas características al tacto suele caerse en las hojas, en esta no suele pasar. Ayer tuve la oportunidad de verla otra vez y seguía en las mismas condiciones. Pero vamos con el fenómeno quizá más inquietante, también protagonizado por Andrea, la nieta pequeña. En noviembre de 2011 aproximadamente, Andrea empieza a quejarse de ciertos dolores, es llevada al médico, dicen que puede ser un virus no común, la niña sigue quejándose y a comienzos del periodo de esa enfermedad, que finalmente resultaría ser apendicitis,